cómo poner en marcha un país con tasas del 63%. No nos olvidemos que estuvieron al 74% en esta demencia del gobierno. Pero 63 es altísimo. Y 58 también. Y 50 también. No puede funcionar el país con tasas, yo creo que 35, 30 podría más o menos implicar, porque esas tasas fueron las que en algunos de los años de los tiempos del estado de bienestar hasta el 2015 rigieron en la Argentina, pero por encima del 45, del 50 es inimaginable que el país se pueda poner en marcha. Por eso la AFIP tiene registradas, Julia, 19.000 y pico de empresas que bajaron la cortina en los años de Macri. Por eso es que no hay manera de revertir situaciones. Cuando la mano viene en contra, no puedes pedir dinero ni siquiera para pagar los sueldos a fin de mes, porque las tasas son muy, muy altas. Es que el tema de la tasa LELIQ lo que te hace es que te obliga a discutir regulación del tipo de cambio. Vamos a estar más tarde conversando sobre los dos modelos económicos que están en discusión en esta campaña, pero si no es la tasa el mecanismo de control del dólar, como de hecho se propone desde un lugar, tiene que volver a pensarse en formas de control del dólar que puedan prescindir de esta tasa de 63% y que puedan prescindir de la recesión económica, porque entonces el control de la inflación es a través de la recesión y como vos bien comentas, Víctor Hugo, ya llegamos a 19.000 empresas cerradas, estábamos en torno a los 18.000 hasta hace tan solo un mes y es una situación que no se puede sostener en el tiempo, ya llevamos más de 3 años y medio. ¿Lo tenemos a Berkovich o la placa de la placa? Esto es lo que él presentó sobre la desigualdad. Esta es una de las placas que presentó. La que yo menciono es la proyección de pobreza, pero esto también es muy, pero muy interesante. Miren ustedes la diferencia que hay entre el 10% que está más abajo y el 10% que está más arriba. Es brutal. Y aquí está la proyección. En el año 2018, 25. Primer trimestre del 2019, 34. En el primer trimestre del 2020, tomando los datos del INDEC hasta ahora, la proyección da 34, 2019, 42,7 en el 2020, y en el primer trimestre del 2021, la proyección que hizo anoche Alejandro Berkovich le daba, Julia, 51,3% de pobres. Y no hizo el cálculo del 2022 y el 2023, que es mucho más alto todavía, para no irse tan lejos en las estimaciones y posiblemente para no golpearnos tanto con esos números, ¿no? Sí, es interesante pensar sin tener los elementos todavía hipotéticos respecto de cómo se comportarán algunas variables, pero por ejemplo en el caso del tipo de cambio y acompañando estos aumentos de pobreza, estimaciones de supuestos aumentos de pobreza, sería interesante pensar qué pasaría si Argentina no resuelve su crisis de balanza de pagos, si este atraso cambiario se termina transformando en una devaluación, como ocurrió en 2017 con el atraso cambiario y la devaluación de 2018, una estimación que habíamos armado desde el CEPA. Efectivamente lo que nos arrojaba es que si hubiera una devaluación en el 2020, post atraso cambiario 2019, similar a la devaluación de 2018, el tipo de cambio debería superar los 100 pesos. Con lo cual es muy difícil pensar un futuro en el corto, en el mediano plazo, sin una regulación del dólar, porque además sin esa regulación del dólar, lo que vas a tener es suba del dólar, traslado a la inflación y más pobreza. Entiendo que algunas de esas estimaciones de pobreza tienen que ver precisamente con una desregulación cambiaria y por ende inflacionaria en el futuro próximo.